En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. El pasado primer sábado vimos a modo de introducción lo que la Iglesia siempre ha dicho de la devoción mariana y el credo mariano, que son las verdades de fe sobre María. Y dimos una consideración de lo que es una falsa devoción y pusimos el acento en esa preciosa arca de 3 llaves, que son las 3 palabras que sintetizan la vida de María, con la que se abrió al misterio de Dios y que han de ser las nuestras. No fue un mal comienzo este, ¿verdad? Ahora en este segundo primer sábado nos vamos a ir metiendo en materia. He ido como las abejas, sacando de distintas fuentes, como de flor en flor, para fabricar como celdillas de cera, donde depositar la miel, aquello que nos ayude a conocer y amar más a María para entregarnos a su acción maternal. De suerte que verdaderamente mío, lo que se dice mío, no hallaréis mucho, más que un poco de corazón y algunas pilucadas, ejemplos que pongo para hacerme entender. El esquema que he preparado para estas celdillas de los primeros sábados es el siguiente. En esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es la espiritualidad mariana y en el papel de María en la vida de la Iglesia. Quizás esta charla sea la más densa de todas, pero es que es necesaria porque hay que ordenar los conceptos básicos que fundamentan todo lo demás. Va a ser como una charla filtro para que nos entendamos, en la que algunos caerán. Los que perseveren en esta y sigan son verdaderos buscadores de María. Así que os felicito por anticipado. En los 2 siguientes audios tocaremos ya lo más intrínseco a esta espiritualidad mariana, que es la consagración, y que a raíz de las revelaciones de Fátima, esa consagración estará teñida de un carácter reparador, porque ya no nos consagramos a María así en general, sino que nos consagramos a su corazón inmaculado, que es a lo más profundo de su amor, a lo más íntimo. Y en el último audio daremos unas claves marianas para ser emanación de sus latidos. Para situar la espiritualidad mariana, tengo que comprender primero qué es la espiritualidad cristiana. Vamos a explicarlo. El hombre, como bien sabéis, tiene unas capacidades físicas, sociales, mentales y espirituales. Si se ejercitan las capacidades físicas, puede llegar a altos niveles, puede ser un atleta. Si ejercita su inteligencia, puede llegar a ser un gran sabio. Si ejercita sus capacidades sociales, puede empatizar con las personas, saber escucharlas, comunicarse con ellas, etcétera, etcétera. Si se ejercitan las capacidades espirituales, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad, desarrollamos, además de la vida natural, la vida sobrenatural, que es la vida de la gracia. ¿Pero qué es esta vida de la gracia? Nace con nuestro bautismo y es la participación misteriosa de la misma vida de Dios, de su santidad y amor. Esta vida nos la alcanzó Jesús con su muerte y resurrección. Es fruto de la redención, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Por eso es la que más debemos estimar. Es más valiosa que la propia vida. Dice el Salmo 62:4 que tu gracia vale más que la vida. Más importante que ser un atleta o un sabio es ser santo. La vida interior es la que más nos interesa desarrollar, porque esta es la que nos llevamos al cielo. Lo demás aquí queda. Para desarrollar esta vida interior y llegar a ser santo, además de usar
tus capacidades espirituales, ¿con qué más cuentas? Pues cuentas primeramente con la ayuda de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Otros auxilios son las virtudes cardinales y morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y luego están los dones del Espíritu Santo, como es evidente. Cuando te ejercitas en las virtudes, la acción de la gracia se va perfeccionando y posicionando en tu alma, de modo que actúas ya no por razones humanas o tendencias naturales, sino por motivos sobrenaturales. Esto es como estar ya en otra onda, moverse a otro nivel, que es el nivel de lo sobrenatural. Quizás ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos o estudiar una ingeniería no está al alcance de todos, porque por mucho que desarrollemos nuestras capacidades, no todos estamos dotados del mismo grado de inteligencia o de la misma fuerza muscular, etcétera, etcétera. Pero la santidad sí que es una llamada para todos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Según sean nuestras capacidades, se nos dará un talento, 2 o 5 talentos, como se nos dice en el Evangelio. Lo importante es que cada cual responda con fidelidad al don recibido de Dios y lo haga fructificar. San Antonio Abad decía que el mismo grado de gloria en el cielo puede alcanzar un simple zapatero que un ermitaño entregado a las más rigurosas penitencias. Sabía de lo que hablaba. Todo el meollo del asunto está en la respuesta al don recibido, desarrollando la vida de la gracia con las capacidades que tenemos. Este desarrollo de la vida espiritual de la gracia es lo que llamamos la espiritualidad cristiana, que no es otra cosa que la realización del plan salvífico de Dios sobre mí, es decir, lo que Dios quiere que se cumpla en mí. Voy a dejar a Jesús que tome mi humanidad para que renueve en mí todo su misterio de amor. Es lo que dice San Pablo en 2 Gálatas 20. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Llegamos a la conclusión, por tanto, de que lo más importante, lo superimportante, es esa transformación espiritual en Dios, que puede ser total, puede ser Cristo viviendo en mí. En esa transformación por la acción de la gracia, fijaos que el alma va viviendo más en la atmósfera de Dios que en su propia vida natural. Vive más inmersa en la presencia y gracia de Dios que en su quehacer humano. Esta es su atmósfera. Y es la maravilla de las maravillas. Aquí llegaron los santos y aquí queremos llegar nosotros. No sé vosotros, pero yo sí que me apunto. Hasta aquí la primera parte, ¿no? Entender lo que es la vida cristiana. Ahora pasamos a la segunda. ¿Quién llegó a gozar de la más alta transformación espiritual en Dios? La Virgen María. Ella se movía y respiraba en esa atmósfera de Dios y por eso se convierte en nuestro camino para llegar a la santidad. La Virgen de Fátima dirá a Lucía: mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Por tanto, si es mi camino, debo de andar por él. La espiritualidad mariana se convierte en una forma de vivir ese desarrollo de la vida de la gracia, pero a ejemplo de María, bajo su presencia y su acción materna en mi alma. Ella se convierte, desde luego, que en refugio para la fe y un camino seguro
hacia Dios, hacia esa transformación interior. Este influjo de María en nuestra vida cristiana no es algo que pueda depender de mi gusto o capricho, de querer escoger o no a la Virgen para hacer ese recorrido. No, María, no os equivoquéis, no es optativa, sino que el mismo Dios la ha escogido para mí, pertenece a su plan salvífico conmigo. Dios no me ha preguntado, ni me tiene que preguntar, es Dios. Lo ha hecho así y punto, me guste o no me guste. Por eso el Papa Pablo VI afirmará que si queremos ser cristianos, debemos de ser marianos. No es posible vivir en plenitud la vida cristiana sin una unión espiritual con María. Con esta conciencia, San Luis María Griñón de Montfort dirá con pena que una de las razones por las que no hace obras grandes por nosotros el Espíritu Santo es porque no tenemos una unión grande y estrecha con su esposa la Virgen. Y tiene razón, tenemos que espabilar pronto. Podemos caer en el fallo de pensar que la espiritualidad mariana es equiparable con otras formas particulares de espiritualidad. Por ejemplo, con la espiritualidad teresiana, que sigue el estilo de oración de Santa Teresa, o la monástica, que se desarrolla en medio del silencio monacal, o la franciscana, que marca el seguimiento a Jesucristo en la pobreza de espíritu. La espiritualidad mariana no es homologable a estas, sino que es universal, es más grande y radical, porque está en relación con la función universal que tiene la Iglesia, con el puesto único que ocupa en nuestra salvación, que es el puesto más alto después de Cristo y el más cercano a nosotros, por ser nuestra Madre. Esta misión única que tiene María con la Iglesia, con nosotros, a mí siempre me gusta explicarla evocando la bilocación de la Virgen cuando, viviendo con Juan en su casita de Éfeso, en la actual Turquía, vino a visitar al apóstol Santiago a Hispania, que entonces era España y Portugal juntas. Viene para alentarle en su evangelización y depositar el pilar. Fijaos que igual que Jesús, antes de su ascensión a los cielos, nos hizo la promesa de su presencia permanente, Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la Virgen también, antes de dejar esta tierra y ser asunta a los cielos, nos dejará el pilar, asegurando que estaría hasta el fin de los tiempos. La tradición de la Iglesia ve simbolizado en ese pilar su presencia materna como garante de nuestra fe. Fue la forma que tuvo de decirnos la Virgen María que estaría siempre con nosotros. Jesús ha cumplido su promesa permaneciendo con su Iglesia en la Eucaristía y la Virgen también cumple su promesa permaneciendo con la Iglesia, pero en la fe que transmite a sus hijos. Donde está María, el corazón se abre a la fe. Esto siempre es así. Igual algunos sois reacios a creer en esta visita de la Virgen. Yo no puedo dudar. Lo primero porque han lanzado 4 bombas para destrozar el pilar y no explotaron, lo cual es milagroso. Y lo segundo porque creo que el milagro del cojo de Calanda es testimonio suficiente. A ver quién puede restaurar una pierna amputada a un hombre. Cuando fueron a buscar la pierna al lugar de su enterramiento, allí la pierna no estaba. No creo que se echara a correr solita. Y todo esto sin hablar de las tantísimas conversiones que ha procurado la Virgen y cómo desde entonces se produjo la evangelización de España.
pero para los que seáis reacios no importa. Hay otra columna a la que podemos recurrir. San Juan Pablo II lo hizo. Éxodo 13, 21, 22. Igual que una columna de nube acompañaba al pueblo de Israel, peregrinando con ellos en el desierto, dirigiendo su itinerario, ahora esa columna que guía en las emboscadas de la ruta a la iglesia que peregrina hasta la tierra prometida del cielo es la Virgen María. Por tanto, vemos en estas palabras que ella conduce y guía nuestra peregrinación en la fe. Es el faro de luz que ilumina nuestro camino. San Juan Pablo II dice algo que antes no se ha escuchado a otros papas. Dice que la Iglesia participa de la fe de María. Una fe que llama heroica y que dice que es nuestra herencia. Y afirma que buscamos en la fe de María el propio sostén de la nuestra. Y que precisamente esta participación viva de su fe decide su presencia especial en la peregrinación de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios en la tierra. Redentoris Mater 27. Ahí lo tenéis. Bueno, pues nos está queriendo decir que su presencia materna se perpetúa en los que ahora vivimos con su fe. Es como cuando una madre perpetúa su presencia en la sangre de sus hijos y aunque se haya ido, en cierto modo está presente en ellos. Pues con María sucede lo mismo, pero no con su sangre, sino con su fe. Con su sangre se perpetúa su presencia en la Eucaristía, que es donde está el cuerpo de Cristo, que tiene la sangre de María. Esto es precioso considerarlo delante del sagrario. Esta experiencia vital de la vida de María, que es su fiat, configura la nuestra. Es como si lleváramos genes suyos que nos caracterizan. Nosotros no heredamos los ojos de María, el color del pelo, la tez de su piel. Eso lo heredó Jesús en el orden natural y por eso es guapísimo y no tiene competencia ninguna. Nos lo dice el Salmo 45:3. Es el más bello de los hombres. Nosotros lo que heredamos de María es en el orden de la gracia, en el orden sobrenatural. Heredamos aquello que caracterizó su vida espiritual, que fue su fe viva, madura y audaz, en definitiva heroica, como se la llama. Esto es lo que heredamos al tenerla como madre espiritual. Por eso San Juan Pablo II la llamará la madre de los creyentes. ¿Y qué hace una madre? Las madres comunican la vida que tienen a sus hijos. Por eso la Virgen es nuestra madre en la fe. Y con esta fe que nos transmite, garantizamos nuestro culto a Dios y nuestra adhesión al querer de Dios, a su voluntad. Gracias a María, pronunciamos nuestro fiat, nuestro hágase al plan de Dios. No me digáis que esto no es para comérsela a besos. Somos poco agradecidos con la Virgen porque somos muy poco conscientes de lo que ganamos con ella. El cardenal Ratzinger, comentando el secreto de Fátima, nos dice que la devoción al corazón inmaculado de María es un acercarse al fiat de María, que es la palabra de su corazón. La llama así, la palabra de su corazón. Esta palabra, dice él, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador gracias a su sí. Pues bien, considerad que con cada sí que ofrecemos como María a Dios, estamos permitiendo al Salvador introducirse en la historia hoy mismo, y seguir redimiendo. No somos conscientes de esta grandeza. Somos asociados al Redentor por medio de su esclava en su obra salvadora. No hay sí que demos que no pase por el corazón materno de la Virgen, se lo debemos a ella. María actúa secretamente en el sostenimiento de nuestra fe.
Es como nuestra alma mater, que actúa escondidamente, pero ahí está el alma, aunque no se vea. Por lo tanto, el mérito de la Virgen no fue estar llena de gracia. En esto bien sabemos que ya no participó en nada. Fue vestida inmaculada para ser la Madre de Dios. Se le dio como anticipo de los méritos de la pasión de Cristo. Ahora bien, si yo quiero honrar a la Inmaculada, honrar a la llena de gracia, tengo que empezar por honrar en sí mismo el estado de gracia. Esto es de cajón de madera de pino, es de sentido común. No podemos ponderar lo guapísima que es la Virgen, que se lo decimos mucho, entregándonos después nosotros a una vida de pecado, de fealdad. Cuanto más queramos honrarla, más afinaremos hasta para no permitirnos ni los pecados veniales. Aquí es donde demuestras que honras a la Inmaculada. El estado de gracia, como bien sabéis, es la amistad con Dios, la comunión en Él y la inhabitación del Espíritu. La devoción mariana, si es auténtica, nos debe llevar siempre a estas tres cosas: a cultivar la amistad con Dios por medio de la oración, a desear la unión con Él, vida sacramental, y a vivir el misterio trinitario dentro de sí. Quizás lo que más os cueste sea esto último. Podéis preguntaros cómo puedo yo vivir la inhabitación. Pues bien, todo comienza como siempre, ejercitando las capacidades espirituales, cuando traemos esta presencia de Dios a la memoria y ponemos la voluntad, memoria y voluntad. Si empiezas a comportarte conforme a esa verdad que crees, tendrás primero que atender a tu interior y segundo, dirigirte todos los días a cada una de las tres personas que moran dentro de ti. Y luego dejarte acompañar, mirar, iluminar. A Dios siempre le llevamos puesto, somos su templo. Es tan sencillo como lo que dice San Juan de la Cruz, estarse amando al amado. Solo hay que estar con una mirada vuelta hacia esa presencia interior. Al principio, como en todo, hay que esforzarse un poco para tomar conciencia. Es que tengo que tomar conciencia. No puedo dejar pasar esta realidad en mi vida como si nada. Luego ya irá siendo más fluida, ¿no? Más habitual, más cotidiana. La Virgen vivió, como bien sabéis, como nadie, esa relación con la Santísima Trinidad en este misterio de la inhabitación. Pídele la gracia de esta experiencia vital suya. Ella ayudará. Ella, sin dejar de hacer las cosas, estaba en esta divina compañía, bajo este influjo y acción de Dios en su interior. El mérito de María, entonces, como vemos, va a ser otro. Estriba en el elogio que le hizo Jesús, que valora más la fe de su madre que el que sea su madre natural. A mí esto me admira. Cuando alabaron a María por ser su madre, le dice él: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mejor, pero que mucho mejor, es su disponibilidad a la gracia. Y su prima Isabel está totalmente de acuerdo con Jesús, porque no la dice dichosa tú por ser inmaculada o por ser la madre de Dios, no, que va, sino que movida por el Espíritu la dirá dichosa tú porque has creído. Es dichosa por su fe. Esta bienaventuranza suya se hace extensible a nosotros, sus hijos. Este es el triunfo de su corazón inmaculado, el triunfo de su fiat, que es la palabra de su corazón. La fe de María triunfará frente a la apostasía y las herejías que siempre habrá en todo tiempo amenazando nuestra fe. Triunfando María,
triunfa la Santa Madre Iglesia. Ya sabéis que María es imagen y figura de la Iglesia, son las dos maternidades. Pero para eso yo debo estar unida a María, yo debo estar unida a la Iglesia, debo estar en el seno de mi madre, participando de su fe. ¿Qué pasa si yo por el pecado mortal corto el cordón umbilical? Que ya no soy alimentada por mi madre, dejo morir la fe. Es como si dejara cegado el manantial que hay dentro de mí. El manantial está ahí por mi bautismo, pero es que he echado un montón de escombros encima y su agua, que es la gracia santificante, ya no me puede vivificar el espíritu. Es imposible, porque la he enterrado. Si la espiritualidad mariana es una forma o estilo de vivir la vida cristiana bajo la inspiración y la influencia de la Virgen, parece que la consagración es el modo más perfecto y recomendable. La persona se compromete o se obliga libremente a vivir en una atmósfera mariana para ir conformando su vida y sus actitudes con las de la Virgen para vivir en mayor intimidad y unión con Jesús. El objetivo siempre es Cristo. Un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis es este que os voy a poner, ¿no? Todos sabemos que un niño pequeño está feliz en los brazos de su madre y que raramente se deja coger por otra persona sin romper a llorar. Imaginaos que ese niño es el niño Jesús. Para que se entregue a mis brazos sin romper a llorar, tiene que sentirse como si estuviera cogido por los brazos de María. Y por eso es necesario que yo adopte todo lo de la Virgen, el carácter, los gestos, las miradas, el tono al hablar, etcétera, etcétera. Porque si no lo hago, en cuanto note alguna diferencia, ya no querrá entregarse a esa intimidad conmigo. Él se tiene que sentir como en los brazos de su madre. Por eso nos obligamos a vivir en esa atmósfera mariana, para ir tomando el estilo de María, que es lo que nos interesa. Así es como Jesús se deja poseer del todo, no a medias. Viendo esta necesidad de consagrarnos, es importante que hagamos un recorrido en el tiempo, un poco de cultura general que nos ayude a diferenciar algunos conceptos que debemos colocar en su sitio. La devoción a María y la práctica de consagración ya existían desde la Edad Media. No os penséis que es un invento de ahora, una cosa de ahora. Ahí tenemos a San Bernardo y a San Odilon de Cluny, dos ejemplos destacados. En el siglo XVI y XVII florecieron en España y en Europa cofradías de la esclavitud mariana, forma de consagración a María, promovida principalmente por espirituales marianos. Uno de ellos es de aquí, de Valladolid, San Simón de Rojas. Está también Bartolomé de los Ríos, luego el carmelita Miguel de San Agustín en Flandes y, como no, también nuestro querido francés, San Luis María Griñón de Montfort, que es el más conocido. Todos ellos dieron máxima actualidad a la práctica de la consagración mariana como expresión de amor filial a María, y los papas lo recomendaban para la renovación de vida cristiana, ya que María contribuye a desarrollarla, como ya hemos explicado. Sin embargo, los discípulos del corazón de María fueron otros, a excepción de San Bernardo. El primero se remonta al año 1184, al que debemos la primera oración conocida al corazón de María. Es un nombre muy raro, que no sé ni pronunciar, pero lo tenéis para leer en el libro de la Biblia del Corazón de Jesús de Eduard Glotin, que es la fuente que he tomado. Siguen San Anselmo y San Bernardo, con otros más que no son muy conocidos. Luego en el siglo XIII destacan Santa Matilde, Santa Gertrudis y Santa Brígida. Las acompañan dos franciscanos, San Buenaventura y San Bernardino de Siena. Yo me casé en una ermita de San Bernardino de Siena. Fui afortunada.
En 1870 llegan las revelaciones a Berta Petit, que son como un anticipo de las apariciones de la Virgen en Fátima, ya que se le revela el corazón doloroso de María. Y ya con Fátima adquiere la devoción al Inmaculado Corazón de María, dándole esa proyección universal para toda la Iglesia. La Virgen le dirá a Lucía que Jesús quiere servirse de ella para establecer la devoción a su corazón inmaculado. Por tanto, va a ser un deseo de Jesús señalar cómo sufre hoy el corazón de su madre. ¿Para qué? Para que le ofrezcamos el consuelo reparador, el bálsamo. Esto es lo mismo que sucedió 2 siglos antes con el Sagrado Corazón de Jesús. Quiso, a través de sus revelaciones, a Santa Margarita y al Beato Bernardo, señalar su corazón herido y ultrajado, reclamando una respuesta de amor reparadora. Por eso la Virgen, en su primera aparición, podemos ir entendiendo, invitará a los pastorcitos a ofrecerse a Dios como víctimas de expiación por la humanidad. María les dice: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Los pastorcitos, pues mirando a la Virgen, la verdad es que no se puede decir que no. Dijeron que sí, y la Virgen les aseguró la asistencia de la gracia. Ella ya se encargaría de mediar esa gracia ante Dios para sus valientes colaboradores, porque no siempre se encuentran. Aquella consagración tan especial que hicieron los pastorcitos ese 13 de mayo fue con carácter expiatorio y reparador. En esa invitación a ofrecerse a Dios se pone de manifiesto precisamente la doble preocupación de su corazón inmaculado. Por una parte, María sufre la ofensa que se hace a Dios, tantas ofensas como hieren el corazón de su hijo, es normal, es su hijo, una madre sufre por esto, y por otra parte sufre a sus otros hijos, que somos nosotros. Desea nuestra conversión porque le preocupa nuestra salvación eterna, como es evidente. A veces tenemos esa imagen idílica de la Virgen gloriosa en el cielo, rodeada de ángeles gordotes, mofletudos, gozando con la Iglesia triunfante. Pero en Fátima se nos recuerda que María, además de gozar, también sufre en sus desvelos maternos por la Iglesia militante, que todavía estamos aquí peregrinando y nos podemos perder. Hasta llegar a las revelaciones de Fátima, estábamos más bien en una espiritualidad mariana de suplencia, en la que acudimos a nuestra Madre, la Virgen, para que con sus méritos ante Jesús subsane nuestras muchas carencias en el ejercicio del amor. Dejamos mucho que desear. Por eso María se convierte en nuestra abogada, auxiliadora y mediadora. Vivimos nuestra filiación de hijos dejándonos hacer por esta Madre que reina, intercede con poder ante su Hijo y nos va formando para la vida del cielo. Esta espiritualidad de suplencia no es una sustitución de lo que nosotros aportamos, nada de eso. María lo que hace es más bien remediar nuestras insuficiencias en eso que aportamos, lo perfecciona. Recurrimos a ella para que sus méritos sirvan de compensación, hagan como de contrapeso a nuestras faltas e imperfecciones. Un ejemplo muy sencillo. Es como si a Jesús solo le pudiera ofrecer una manzana. Ya quisiera yo tener queso, jamón, pasteles, pero solo tengo una manzana. Y María te dijera: venga, no te preocupes, dame la manzana que tienes, que ya la ofrezco yo. Lo primero que haría la Virgen sería sacarla a brillo como a la de Blancanieves, igualito, la pintaría apetitosa.
Luego buscaría una bandeja elegante. Sacaría la servilleta de encaje de su ajuar. Y para decorar le pondría una rosa fragante así extendida, ¿no? Para que quedase, bueno, ya perfecto. Pues creo que esa manzana entregada por su madre y de esa manera ha ganado mucho. María no desprecia la manzana diciendo, va, pues vaya cosa, ¿no? Y coge y la tira a la basura para sacar de su nevera unas chuletillas de lechazo que le van a gustar más a su hijo, sino que aprecia cualquier ofrenda nuestra, por pequeña que sea, y la viste ante Dios. Esto es precioso, tener una madre así, pendiente. Esto mismito es lo que hacemos con Jesús frente al Padre. Nos valemos de los méritos de su pasión, de su entrega, para hallar gracia y misericordia y hacer valer nuestras ofrendas. Por eso lo ponemos ahí todo en la misa. Pedimos que la ruindad de nuestro espíritu sea llenada de la caridad divina, para que por la abundancia de esta caridad, por la fuerza del amor de Cristo, quede suplida mi carencia en tantas cosas como no hago bien del todo ni bien a medias, en mi oración, en mis deberes, en la comida, etc. Solo Cristo, cuya humanidad es perfectamente santa, puede dar un culto perfecto a Dios Padre. Con la devoción al corazón inmaculado de María no se excluye nada de todo esto, sino que se da un paso más. Entramos en otro nivel más profundo, que es el del corazón, el de la interioridad de María, en lo que siente y vive hoy en su corazón. Inmersos en sus sentimientos, en su amor de madre, no somos ajenos a su dolor, sino que como los pastorcitos compartimos sus desvelos y preocupaciones maternas, implicando nuestra propia vida con el sacrificio expiatorio y reparador. Quedarnos solo con lo anterior a Fátima es quedarnos cojos en la espiritualidad mariana, porque tendríamos la espiritualidad de suplencia, pero nos faltaría la espiritualidad reparadora al corazón de María, que la completa y la perfecciona. Muchos de los que nos hemos consagrado al corazón inmaculado de María, nos hemos preparado con las meditaciones de San Luis María Griñón de Montfort. Eso no queda invalidado, ni mucho menos, pero sí queda incompleto. Para consagrarse a su corazón inmaculado hay que contemplar ante todo su espiritualidad reparadora, que es lo más intrínseco a ella. Es que si no, no te estás enterando de qué va la cosa. Tenemos que añadir la escuela del corazón inmaculado de María, enseñada en sus revelaciones tanto en Fátima como en Tui y Pontevedra. Hay que llevar a la oración y hacer nuestro todo el legado que nos dejó la hermana Lucía, que es su apóstol escogida. Lo mismo que recurrimos a Santa Margarita y al Beato Bernardo para ilustrarnos en el conocimiento y amor del Sagrado Corazón de Jesús y en lo que pide su devoción, Lucía es nuestro perito para ilustrarnos en el conocimiento y amor del Corazón Inmaculado de María y lo que pide su devoción. Por eso, sin dejar a San Luis María, me voy a centrar en adelante, sobre todo, en el mensaje de Fátima. Bueno, pues todo esto se podría resumir, todo esto que os llevo dicho, en una imagen visual muy simple, la de una peana donde Dios ha colocado una hermosa imagen de la Virgen María y luego sobre esta imagen ha esculpido un bajorrelieve de su corazón inmaculado. Aquí esta imagen gráfica la tenéis en la cabeza. La peana, como hemos visto, es la base de la vida cristiana. Para el desarrollo de esa vida cristiana, que es la vida de la gracia, necesitamos vivir la espiritualidad mariana. Por eso, sobre la peana, Dios, que podía haber puesto infinidad de cosas, ha querido colocar la imagen de la Virgen María.
Los carmelitas hacen una preciosa alusión a esto cuando dicen Cristo en el corazón y María en el pensamiento. Cristo en el corazón y María en el pensamiento. Con María a todas horas en el pensamiento es como podemos responder mejor al amor de Cristo. Para comprometernos a vivir en esta atmósfera mariana, en tenerla en ese pensamiento bajo su influjo y acción materna, es por lo que nos consagramos a ella. Y María, como además de ser madre, también es reina, se compromete con nosotros para interceder ante Jesús y suplir nuestras carencias, como hemos explicado. Ahora bien, la mano escultora de Dios se ha molestado en esculpir su corazón inmaculado rodeado de una corona de espinas, no para adornar la imagen, no para que quede más bonita, no, que va, sino para señalar el amor herido de nuestra madre, que está reclamando un amor de reparación. Así que por favor os pido que nada de coger a la Virgen sin peana. Eso no está bien ordenado. Ni de considerar la peana sin poner a la Virgen, porque carecería de algo sustancial. Y por favor, deteneos en su corazón inmaculado, no os quedéis en los pliegues del vestido, me explico, ¿verdad? Para terminar, ya concluimos con esto, vamos a volver con la Virgen del Pilar, como veis la quiero mucho. En esta imagen tan pequeñita de la Virgen se encierra toda su grandeza y su espiritualidad, porque ella representa una lámpara viva. El pilar cilíndrico se asemeja al cirio de una vela. La Virgen con el niño tiene la forma de una llama. No sé si os pasa a vosotros, pero yo la veo con forma de llama. Y su corona, con toda esa extensión circular, viene a ser como el resplandor de la luz que emana de esa llama. María fue la primera lámpara que portó al que es la luz. Fue irradiación de su gloria, pura transformación de Dios. Pues atención, porque el Espíritu Santo solo prende allí donde encuentra el aceite de su esposa. Solo vuela donde está allí María. Así es como aconteció en Pentecostés. No os penséis que su presencia fue casual, sino que estuvo prevista por Dios, era necesaria para el nacimiento de la Iglesia a esta nueva vida del Espíritu de la que hemos hablado. De ahí la importancia de consagrarse al aceite de María. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que el Poderoso pueda hacer obras grandes en ti por medio de ella y te conviertas así en otra lámpara viva que irradie la gloria de Dios, toda su santidad y amor. Esto es la vida de la gracia. En la beatificación de los pastorcitos de Fátima, San Juan Pablo II decía, hablando de Jacinta y Francisco, que se habían encendido 2 llamitas para iluminar el mundo. Y luego, cuando los canonizó el Papa Francisco, aparecían los 2 pastorcitos portando, son estampas que también se difundieron mucho, en su mano un candil encendido. Bueno, pues hoy eres tú la llama que Dios quiere prender para volver a iluminar el mundo. Tienes que creer en esto. Pero para prender en ese espíritu de llama de María, que es su amor, debes consagrarte a ella. Ya sabéis que la llama, como bien sabéis, es uno de los símbolos que acompaña la iconografía de su corazón inmaculado. Está la llama y está la corona de espinas. De esto hablaremos más largamente en la siguiente charla. Bueno, pues acordaos de llevar todo esto a la oración. Es muy importante que luego oréis todas estas cosas. Dedicad estos primeros sábados para dialogar con María. Ella os lo va a explicar como nadie, suplirá toda mi torpeza, estoy segurísima.
Además, cuando nos lo explica la Virgen, pues nos entra todo estupendamente. Y además no se nos olvida. Y además te nacen unos deseos de vivirlos enormes, porque los pone ahí también el Señor, ¿no? Por mediación de su madre. Pues acudamos a ella con confianza, que nadie como ella para tener esa paciencia de enseñarnos. Santa María, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en la fe, fortaléceme. En las dudas e inquietudes, guíame. Cuando me desprecien u olviden, ámame. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. En las ansiedades del alma, piensa en mí. Si desfallezco, sálvame. Y llévame en brazos a gozar contigo de Jesús en el cielo. Amén.